Hola, ¿cómo están mis hermanos, amadas hermanas, amigos que me escuchan donde quiera que estén? Es una bendición poder compartir con ustedes una reflexión de lo que es la palabra del Altísimo. Me llama mucho la atención escudriñar, leer, eh, visualizar, analizar y sobre todo meditar y deleitarme en la hermosa palabra del Altísimo a través de su Hijo. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 17, verso 23. Hay una palabra muy hermosa ahí que me impacta. Toda la Biblia es impactante, pero hay palabras que sobrepasan el entendimiento humano. Eh, es importante entender que la Biblia primeramente es un libro espiritual y secularmente material y literal. Eh, Dice la Biblia en Mateo 17, verso 23, habla acerca de una palabra profética que cimentó, estructuró y aterrizó el regreso a casa o la vida eterna. Veamos lo que dice aquí en capítulo 17, verso 23. Dice, bueno, vamos a leerle desde el 22. Un día estaban juntos en Galilea y Yahshua les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Eso es lo que dice la versión Américas. Para aquellos que son apasionados de las Biblias, ¿verdad? Tenemos que enseñarles cuál es la Biblia que usamos. El contenido de la bendición es el mismo. El contenido de la palabra es el mismo, la visualización es la misma. Aquí el que le da un sentido particularizado es usted, pero dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, que la unción que usted recibió es la que le enseñará todas las cosas. Usted puede oír y la unción que usted recibió le va a decir qué y qué no es cierto. Veamos que aquí dice que el Hijo del Hombre, iba a ser entregado en manos de los hombres y que le darían muerte, pero que al tercer día resucitaría. ¿Esto qué significa? Que cuando se cumple esta palabra, entonces le da validez a los goyim o a los gentiles para acercarse y entonces tener entrada a la vida eterna en el alma, no en el cuerpo, para que usted no malentienda. Vea lo que dice, que al tercer día resucitará. Y como eso sucedió, ahí se abrió la esperanza para todas nosotras las personas que no teníamos esperanza. Ahí se abrió la esperanza para todo aquel que no tenía un Dios, tenía muchos dioses, diferentes tipos de dioses a los cuales alababa y glorificaba. Entonces, dioses de estatuas, dioses en el agua, en el sol, en todo tipo de imagen, ¿verdad? De animales. Ahora nosotros entendemos que hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Elohim, Rey del universo, que es el Dios de Israel, es el Dios de los israelitas. Entonces hoy entendemos a través de la Escritura que nosotros fuimos invitados, dice la Biblia, que nos ha hecho hijos no engendrados ni de voluntad de sangre ni de voluntad de carne. Ahora, si Él dice que iba a morir, iba a resucitar el tercer día, no era para que la gente se acerque a guardar Torah, 613 mandamientos. Porque muchos dicen, no, pues es que tienes que acercarte, pero tienes que guardar Shabbat, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, porque nosotros, porque aquí, porque la ley se nos entregó a nosotros, y porque Moisés, y porque... Y empieza el rollo tremendo. Es algo que Satanás solamente maneja. Porque muchos dicen, no, es que él dijo, yo he venido a cumplir la ley y no a abolirla. Entonces ustedes, ¿cómo dicen seguir a Yahshua HaMashiach o al Cristo si ustedes no se someten a la ley de Moisés? Porque él se sometió a la ley de Moisés. Veamos qué dice esa cita. Vámonos por favor a Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Es cierto que él dijo eso? Claro que es cierto que Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, o Cristo el Mesías, o Jesús, como usted le quiera decir, pero el nombre es Yahshua HaMashiach, o Yahshua HaMashiach. Esa es la palabra del nombre del heredero de la creación del universo.
Veamos qué dice entonces Mateo capítulo 5, verso 17. Él dice: no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias, porque les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla, dice esta versión. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que todo se cumpla, habla acerca de la muerte exactamente y resurrección. Hasta ahí, porque es lo que está diciendo acá en Mateo 17, en el verso 23, dice: y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Después de la resurrección, entonces se empieza a romper, ¿sí?, el manto, el velo de división que había entre el Dios de Israel y toda la humanidad. Toda la humanidad. Entonces, por eso tenemos que entender cuando leemos qué dice aquí el texto y el contexto. ¿Por qué? Porque tenemos cada uno de nosotros que aquí dice que Él no vino a abolir la ley, Él no vino a quitarla ni las enseñanzas. ¿Por qué? Porque por eso llegó a ese pueblo, al pueblo del Dios verdadero, para manifestarse que Él venía del Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? Que vino a los de su oficio, a los que llevaban el sacerdocio, mas los sacerdotes no lo recibieron. Entonces, como los sacerdotes quisieron adueñarse de Torá, y Él, siendo el heredero de toda la creación, ¿sí?, fue excluido por aquellos hombres que pensaban profesar lo recto, como hoy muchos judíos que obligan a los goyim a guardar la ley, a circuncidarse, a guardar el sábado. Y entonces en ese tiempo también sucedió lo mismo. Entonces Él les explica, les dice: bueno, ok, yo nací en este pueblo, me circuncidaron al 8º día, fui presentado a los 40 días, llevo exactamente toda la línea, ¿sí?, en la obediencia, porque entonces si Él no hubiera guardado esa línea de guardar los mandamientos, hubiera sido transgresor o pecador. Entonces el sacrificio que Él hizo en el madero de tormento, o lo que llaman los católicos la cruz del Calvario, entonces no hubiera tenido validez, porque un pecador había ido a ofrecer sangre. Entonces, como pecador no podía ser expiación de los demás. ¿Por qué? Porque Él traía pecado y no había quien expusiera sangre por Él para que Él pudiera redimir al mundo de pecado, de transgresión, de maldad, de desobediencia y todo lo que implica, ¿verdad?, la separación con Dios desde el pecado de Adán, el pecado adámico. Entonces podemos entender hoy que por eso Él no pudo abolir ni quiso abolir la ley. Ahora Él dice: he venido a cumplir la ley. ¿Por qué dice he venido a cumplir la ley? Porque nadie, ni en la antigüedad, ni en el tiempo de Él, ni en el futuro, que es nuestro tiempo, ha podido cumplir toda la ley. Nadie ha podido cumplir toda la ley. Entonces Él dice: bueno, voy a cumplir yo con esto para que vean que sí se puede, porque no la puedo transgredir. Además les voy a dar el ejemplo de que sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo he venido a cumplir la ley que nadie de ustedes ha cumplido, ¿sí? Pero esta ley de Moisés, esta ley en la cual la gente caminaba, cuando fue cumplida, en ese momento, aquí dicen, no lo digo yo, porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente. Pero no dice perpetuamente, aunque en Torá para los judíos sí es perpetua. Pero como yo no soy judío, yo soy goyim, yo soy un redimido por la sangre del Cordero, no estoy incluido en los pactos, sino en las promesas que Yahshua HaMashiach, a través del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, hoy nos entrega para poder vivir por Él, con Él y para Él. ¿Por qué? Porque dice aquí: hasta que todo se cumpla. O sea, hay un hasta. ¿Y cuál es el hasta? Que lo iban a matar y que al tercer día, hasta ese día que iba a resucitar,
iban a ser entonces para el Goyim la nueva esperanza en él, para poder ser perdonado por su sangre, ya no llevar machos cabríos, ya no llevar ofrendas de sangre, ya no participar en la matanza para ser intermediarios o para ser beneficiados a través de la sangre, ¿sí? Y no para ser realmente totalmente judíos o israelíes. Muchos dicen, no, es que nosotros somos el Israel espiritual. No hay Israel espiritual. Hay un pueblo que dice la Biblia en Filipenses 3:20 que está adquiriendo una ciudadanía que es celestial. Dice que nuestra herencia ya es heredada en un nombre en las regiones celestes. Filipenses capítulo 3, verso 20. Por eso también nos enseñan Colosenses capítulo 2, verso 13, 14, 15, 16 y 17 acerca de cuál es la conducta y cuál es el comportamiento que debe de llevar un goyim o un gentil o uno que no es judío o un no judío. Entonces, dice aquí, no pasará ninguna letra de la ley, ¿sí? Hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. Cuando Él muere y resucita, ahí se cumple esa palabra. Y por eso dice, ahora vayan a todo el mundo y prediquen la buena nueva. No dijo, instruyanlos en Torah. No. Dijo, vayan a todo el mundo y prediquen la buena noticia. Si no hubiera dicho, vayan a todo el mundo y díganles que guarden la Torah de Moisés. Enséñenles cómo se guarda la ley de Moisés, para que por la ley de Moisés puedan acercarse a mí o al Padre sin mi intervención. Pero dice, aquí mismo en la Biblia dice, cuando Él resucita, en Mateo 28, 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda, no dice casi toda, no dice se me ha dado una porción, ¿sí? Dice, toda potestad me es dada. Vea lo que dice aquí. Yahshua se acercó y les dijo a los que estaban ahí, Elohim, Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, no dice nada más a los pueblos de Israel. Dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos y conságrenlos en el nombre del Padre, del Hijo. Ahora, cuando dice hagan discípulos y bautícenlos, en el pueblo de Israel no se acostumbraba al bautismo. Se empezó a acostumbrar desde Juan el Bautista, que les dijo que tenían que bautizarse arrepintiéndose de sus pecados para nacer de nuevo en el Espíritu. Mas no les dice que guarden Torah, mas sin en cambio ellos estaban obligados a guardar Torah. Nosotros los goyim, los gentiles, dice aquí que nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre de Yahshua, no en el nombre de Moisés, no en el nombre de Abraham, no en el nombre de Isaac, no en el nombre de David, de Salomón, no, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, Yahshua HaMashiach, y del Ruach HaKodesh. ¿Por qué del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la promesa que estaba establecida desde los tiempos antiguos para el Goyim, para que tuviera el ayo, la ayuda interna para poder vencer el pecado, la maldad, la idolatría, la maldicencia, los pecados antiguos, los pecados nuevos, las enfermedades, los conflictos, las blasfemias y tantas cosas. Por eso es necesario ser portadores del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo para poder caminar en bendición en el nombre del Señor. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 8, 9 y 11, dice, y ninguno dirá a su hermano, he aquí conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Esa es la enseñanza de hoy que me impacta. Espero que usted escudriñe la Escritura, espero que usted ore y pida revelación al Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el llamado Ruach HaKodesh, es el que nos va a revelar la verdad. No nos la va a revelar un rabino, no nos la va a revelar un moré, no nos las va a revelar un pastor, no nos las va a revelar un apóstol, nos las va a revelar el Espíritu Santo, que es el único autorizado de revelar la palabra eterna, la palabra de espíritu, la palabra divina, la palabra
que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que te puedo decir en este video. Espero que te haya servido, porque no lo hago para que te guste, lo hago para que te sirva, para que veas lo que la Biblia tiene para nosotros como regalo, instrucción para regresar nuevamente a la vida eterna, de regreso allá con el que nos dio la existencia en esta tierra. Mi nombre es Ardanizazo. Tengo más videos en YouTube, busca el link como Ardanizazo. Son videos para compartir y sobre todo para entender que separados del Señor nada podemos hacer. Te deseo que tu alacena siempre esté abundante en harina, en aceite, pero sobre todo en la bendición gloriosa del eterno Dios de Israel. Cuídate mucho y que sigan los éxitos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.